La señal de grabación principal se activó, inundando el foro con un brillo profesional. Adrián Uribe, usualmente una ráfaga de energía y agudeza, pestañeó una sola vez, un instante en que su sonrisa bien practicada pareció tambalearse. No obstante, era un profesional consumado. La recuperó al instante, más amplia, tal vez un tanto más forzada. El público presente, habituado a la sátira y el humor de su anfitrión, soltó una carcajada expectante, tomando la frase de Harfuch como el preámbulo de un ingenioso intercambio, un desafío verbal. Se equivocaban por completo. No, bueno, señor secretario, qué entrada tan fuerte. ¿Damos inicio?, exclamó Uribe, intentando inyectar su distintivo tono jocoso. Se arregló la corbata, un gesto que dejaba ver un nerviosismo naciente. Aquí el único que utiliza máscara soy yo, y son de luchador, el Víctor, Carmelo, esos sí son verdaderos personajes. Usted viene como Omar Harfuch, la persona, la leyenda, la autoridad de la seguridad. O al menos eso es lo que buscaremos descubrir hoy. ¿Verdad, mi gente? Un aplauso rítmico respondió a su llamado, pero la mirada de Harfuch se mantuvo fija, imperturbable. No se notaba ninguna señal de diversión en sus ojos, solo una gravedad profunda, casi de estudio. Estaba sentado, con la espalda recta, las manos posadas con calma sobre sus muslos, una postura de control total que contrastaba a propósito con la informalidad deliberada de Uribe. Aprecio la invitación, Adrián, continuó Harfuch, con su tono mesurado, y me encuentro aquí para contestar a las preguntas que usted y el público tengan. La transparencia es un pilar en la labor que desempeño. ¿Transparencia? Uribe chasqueó los dedos. Pues mire, secretario, la gente en la calle, esa que nos sintoniza ahora mismo desde su hogar, se cuestiona muchas cosas. Por ejemplo, la gestión actual, ¿está realmente cumpliendo con sus promesas en el ámbito de la seguridad? Porque uno sale y ¡ay! Dios mío, la sensación de inseguridad persiste, ¿sabe? Uribe ladeó la cabeza, adoptando un gesto de inquietud popular. Harfuch asintió pausadamente. Comprendo la percepción, Adrián, y es una preocupación totalmente válida, que abordamos y atendemos sin descanso. Las cifras de delitos han disminuido en áreas significativas y eso es demostrable con datos objetivos, no únicamente con sensaciones. Hemos desmantelado más de 250 agrupaciones criminales. Hemos capturado a objetivos relevantes. El esfuerzo es continuo y los resultados, aunque a veces no se sientan de inmediato en el entorno urbano, son evidentes. Cimentar la tranquilidad es un proceso gradual, no un suceso aislado. Datos objetivos, dice. Uribe golpeó suavemente con los dedos en su mesa. Pero los datos duros a veces son impersonales, secretario. Lo que la ciudadanía desea es sentirse protegida, poder enviar a sus hijos a la escuela sin un nudo en la garganta. Usted como padre, ¿cómo lo maneja? ¿No le genera angustia pensar en sus propios hijos en esta metrópoli que, con todo respeto, a veces parece tierra de nadie? Una ligera tensión se marcó en la mandíbula de Harfuch, casi imperceptible ante la mención de su núcleo familiar. Era un tema delicado. Adrián, mi dedicación a la protección de esta ciudad se debe precisamente a que soy un habitante y un progenitor, y como cualquier padre tomo las debidas precauciones. Pero mi responsabilidad se extiende más allá de mi círculo privado. Es con todos los residentes de la Ciudad de México. Y créame, trabajamos de sol a sol para que cada familia se sienta más tranquila. Su voz, aunque contenida, transmitía un peso de convicción. El público escuchaba en un silencio inusual. El alboroto característico del programa se había apagado. La seriedad de Harfuch era notoria y las interrogantes de Uribe, a pesar de su toque cómico, tocaban puntos sensibles. De sol a sol, repitió Uribe con una ceja levantada. Pero secretario, con todo el respeto que merecen su cargo y su persona, ¿no se fatiga de ser la imagen de los contratiempos? Porque seamos sinceros, ser secretario de seguridad en esta ciudad debe ser uno de los empleos más ingratos del planeta. Un día se captura a una banda y al siguiente ya surgió otra. Un día bajan los robos y al otro se incrementan los asesinatos. ¿No le dan ganas a veces de rendirse y decir, allá nos vemos, me voy a montar un pequeño negocio de tortas ahogadas en Acapulco? Uribe sonrió, esperando una risa cómplice del público, pero solo recibió murmullos y una quietud expectante. Harfuch esbozó el primer atisbo de una sonrisa, aunque más bien irónica que divertida.
La idea de las tortas ahogadas es seductora, Adrián, lo admito. Pero el servicio al público, cuando se asume con vocación, es una obligación que trasciende la fatiga o el desánimo. Hay jornadas complicadas, no cabe duda. Existen momentos en que el peso de la obligación es abrumador. Pero también existe la satisfacción de ver avances, de saber que se está colaborando a mejorar la existencia de las personas. Abandonar no es una opción cuando se cree firmemente en lo que se hace. Creer en lo que uno hace, repitió Uribe, saboreando las palabras. Suena muy inspirador, secretario, muy de discurso político. Pero la gente, la que votó, la que aporta con sus impuestos, a veces siente que esa convicción no se traduce en bienestar para sus finanzas o para su integridad física. ¿Qué le comenta a esa población que se siente decepcionada, que piensa que esta administración, como otras, les ha fallado? El ambiente en el estudio se había vuelto pesado. Las luces parecían más intensas, el silencio más profundo. Era claro que la plática había tomado un giro diferente al anticipado. Ya no era el humorista interrogando al funcionario, era algo más. Era un careo que apenas empezaba a perfilar. A esa gente le digo que entiendo su sentir, contestó Arfuch, con su mirada penetrante fija en Uribe. Y le aseguro que no minimizamos su insatisfacción. Pero también le pido que considere el panorama completo, que se informe a través de medios serios, no solo de lo que se comparte en plataformas digitales o en ciertos entornos que a veces parecen tener un interés particular. La crítica es legítima y fundamental, Adrián, pero debe estar bien fundamentada y ser constructiva. Uribe se enderezó levemente en su silla. ¿Interés particular? Se refiere a programas como este, secretario, donde ofrecemos un espacio a la voz de la gente. Su tono era defensivo, con un matiz de ofensa. Me refiero a que la información, para ser útil, debe ser cierta e integral, replicó Arfuch sin elevar la voz, pero con una firmeza que cortaba el ambiente. Y a veces, Adrián, me cuestiono si las preguntas que se plantean en algunos foros buscan sinceramente la verdad o persiguen otros objetivos. Objetivos que quizá no son tan transparentes como la supuesta preocupación por la ciudadanía. Un murmullo recorrió el público. Las cámaras hicieron un primer plano del rostro de Uribe, que ahora sí había perdido por completo su sonrisa. Sus ojos, normalmente llenos de picardía, reflejaban una sorpresa genuina y una incomodidad en aumento. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México no solo estaba contestando sus preguntas, estaba empezando a cuestionar al propio entrevistador en su propio programa. La frase inicial del único que podría terminar revelando su verdadero rostro, no seré yo, empezaba a adquirir un significado inquietante. La tensión, antes sutil, ahora era una corriente eléctrica palpable en el estudio. El espectáculo apenas comenzaba, y ya nadie sabía qué esperar. La incomodidad de Adrián Uribe era casi palpable. Se movió en su asiento, carraspeó y buscó con la mirada a su productor, una señal de auxilio silenciosa que no halló respuesta inmediata. Las cámaras continuaban grabando sin piedad, capturando cada detalle de la creciente tensión. El público, antes dividido entre la expectativa y la sorpresa, ahora estaba totalmente concentrado, como si estuviera presenciando un duelo verbal de alta intensidad. Secretario, con todo respeto, Uribe intentó recuperar el control, su voz un poco más aguda de lo habitual. Mi única intención aquí es ser el canal para las inquietudes de la gente. Este programa se debe a su audiencia, y si la gente tiene dudas sobre la seguridad, sobre el gobierno, sobre su labor, pues mi deber es preguntar, ¿o es que acaso hay temas que no se pueden tocar? Forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Omar Arfuch inclinó sutilmente la cabeza, como evaluando las palabras de Uribe. No hay preguntas prohibidas, Adrián. Lo que puede haber son motivaciones detrás de las preguntas y es legítimo ponerlas en duda también. Usted habla de ser la voz del pueblo. Es una gran responsabilidad. ¿Pero de qué sector del pueblo? ¿El que se documenta, el que analiza o el que se deja influir por el descontento generado por el relato que algunos quieren imponer? Oiga, secretario. Uribe levantó una mano como para detener una embestida. ¿Me está sugiriendo que yo creo malestar, que yo dicto narrativas? Eso es muy grave. Yo solo reflejo lo que se comenta en la calle, lo que la gente platica en el mercado, en el transporte público. Soy parte de la gente, secretario. Provengo de un entorno humilde, sé lo que es la dificultad. Su tono se había vuelto más apasionado, casi ofendido.
No pongo en duda sus orígenes, Adrián, admitió Harfuch, manteniendo su calma imperturbable, lo que exasperaba visiblemente a Uribe. Pero el Adrián Uribe que tengo enfrente hoy es una figura pública influyente, un comunicador con un alcance masivo. Y con ese alcance viene una obligación todavía mayor, la de corroborar, la de contrastar, la de no simplificar problemas complejos. La seguridad es un tema delicado y manejarlo a la ligera o con intereses ocultos puede resultar perjudicial. Un sonido de asombro se escuchó entre el público. Alguien en la primera fila comentó en voz baja: «Esto se puso interesante, carajo». Uribe sintió una gota de sudor recorrer su sien. Esto se le estaba saliendo de las manos. Harfuch no era el político predecible y rígido que se dejaba arrinconar o que respondía con evasivas. Estaba devolviendo cada crítica con una exactitud milimétrica. Lo que era peor, estaba invirtiendo los roles. ¿Perjudicial para quién, secretario?, preguntó Uribe, intentando sonar desafiante. Porque si exponer las verdades, aunque duelan, es perjudicial, entonces no sé en qué país estamos viviendo. Tal vez usted preferiría que todos los medios aplaudieran y dijeran que vivimos en un paraíso. Pero la realidad es otra, y alguien tiene que mostrarla. La verdad no es algo absoluto, Adrián, replicó Harfuch. Tiene distintos puntos de vista, contextos, y hay una diferencia entre decir verdades y construir un discurso basado en verdades incompletas o en distorsiones. Por ejemplo, usted ha sido muy crítico con la estrategia de seguridad, lo cual es totalmente válido. ¿Pero alguna vez ha invitado a su programa a los agentes de policía que han resultado heridos en el cumplimiento de su deber? ¿Ha contado las historias de las familias de los oficiales que han perdido la vida? ¿Ha resaltado los operativos exitosos con el mismo entusiasmo con el que señala las fallas? Uribe se quedó momentáneamente sin habla. La pregunta lo tomó por sorpresa. Intentó recordar, pero su mente se quedó en blanco. Su programa se enfocaba en la comedia, en la crítica mordaz, en el escándalo. Las historias de valentía policial no eran precisamente su estilo editorial. Bueno, lo que pasa es que el enfoque del programa es distinto, secretario, balbuceó. Es más cercano a la gente, más de denunciar. Una denuncia selectiva, quizás, sugirió Harfuch con una ceja apenas alzada. Porque parece que hay ciertos temas, ciertas perspectivas que no encajan en esa voz del pueblo que usted asegura representar. Mire, Adrián, yo no vine aquí a dar un sermón ni a buscar aprobación. Vengo a hablar con pruebas. Y una de las pruebas es que existe una campaña persistente en ciertos medios y plataformas para desprestigiar los esfuerzos que se están realizando en materia de seguridad. Una campaña que, curiosamente, tiende a intensificarse en momentos cruciales. ¿Campaña? Me está acusando de ser parte de una campaña. Uribe se levantó a medias, apoyando las manos en la mesa. Su rostro estaba encendido. Eso sí que no se lo permito, secretario. Yo tengo una carrera intachable. A mí nadie me dicta lo que debo o no debo decir. El realizador alternaba rápidamente entre el rostro indignado de Uribe y la expresión tranquila, casi fría, de Harfuch. La audiencia estaría por las nubes, sin duda, pero el ambiente en el estudio era irrespirable. Los productores en la cabina se miraban con pánico. Esto no era una entrevista, era una disección en vivo. Yo no he mencionado pagos, Adrián, corrigió Harfuch, su voz tan calmada que resultaba aún más contundente. Hablo de afinidades, de enfoques editoriales, de intereses que a veces convergen de forma muy conveniente. Usted, por ejemplo, ha insistido mucho esta noche en el tema del supuesto fracaso del gobierno. Ha utilizado esa palabra varias veces. ¿Es una conclusión a la que llegó después de un análisis exhaustivo y objetivo de toda la información disponible, o es una etiqueta que le resulta útil para su rol en el show? Mi rol en el show es ser yo mismo, secretario, gritó Uribe, perdiendo la compostura. Y si yo pienso que las cosas no van bien, lo manifiesto, y si la gente opina igual, también lo digo. ¿O le incomoda que la gente piense, que exprese su opinión? No me incomoda que la gente piense, Adrián. Al contrario, lo celebro, dijo Harfuch. Lo que me preocupa es cuando se manipula el pensamiento, cuando se distorsiona la opinión pública con datos sesgados o incompletos. Y permítame decirle algo. Su personaje, como usted lo llama, a veces parece más enfocado en el aplauso fácil, en la crítica destructiva, que en contribuir a soluciones concretas. Adrián Uribe abrió la boca para replicar,
pero no emitió sonido alguno. Estaba pálido. La energía del estudio, normalmente vibrante y alegre, se había convertido en una onda de choque que lo había golpeado de lleno. Harfuch no solo estaba cuestionando sus preguntas, estaba cuestionando su ética, su profesionalismo, la esencia misma de su éxito. Usted goza de un espacio privilegiado, Adrián, continuó Harfuch, su voz ahora con un tono casi de lección, pero sin perder su firmeza. Millones de personas lo ven, lo escuchan. ¿Alguna vez se ha detenido a considerar el impacto real de sus comentarios? En cómo una frase, una broma inapropiada sobre un tema tan delicado puede generar más miedo, más desconfianza, más polarización. El silencio en el estudio era absoluto. Incluso el público parecía aguantar la respiración. Las luces se reflejaban en los ojos de Harfuch, dándoles un brillo intenso, como si pudiera ver a través de la fachada de Uribe. Yo solo cumplo con mi trabajo, susurró Uribe, su voz apenas audible. La imagen del comediante osado y seguro de sí mismo se había desvanecido por completo. En su lugar había un hombre visiblemente afectado, expuesto. ¿Y cuál es exactamente su trabajo, Adrián?, preguntó Harfuch con suavidad. Pero la pregunta resonó como un trueno. ¿Entretener a toda costa o informar con seriedad? Porque a veces esas dos cosas no son compatibles, en especial cuando se trata de la seguridad y la tranquilidad de las personas. Adrián Uribe tragó saliva, miró a su alrededor como buscando una ruta de escape, pero solo encontró los rostros expectantes del público y los lentes implacables de las cámaras. Omar Harfuch, el secretario de Seguridad, el hombre que había sobrevivido a un atentado brutal, lo había arrinconado no con violencia, sino con argumentos, con lógica, con una serenidad abrumadora. Y la entrevista, o lo que quedaba de ella, estaba lejos de terminar. El proceso de revelación estaba en pleno apogeo. El ambiente en el estudio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Adrián Uribe, el maestro de ceremonias que solía marcar el ritmo y el tono, ahora parecía un náufrago en su propio escenario. Su rostro, generalmente bronceado y sonriente, había adquirido una palidez cerosa. Buscaba desesperadamente sus notas con las preguntas, como si pudieran ofrecerle un salvavidas, pero sus manos temblaban ligeramente. Secretario, creo que nos estamos saliendo del tema, logró decir Uribe, intentando recuperar un mínimo de autoridad. Aquí vinimos a conversar sobre seguridad, sobre los desafíos de la ciudad. No sobre mi labor en I, sobre mi persona. Su voz carecía de la convicción habitual. Omar Harfuch lo miró fijamente, sin ceder un solo punto. Adrián, su trabajo y su persona en este espacio son intrínsecamente parte del tema. Porque usted es el intermediario, el vocero. Y si el vocero distorsiona el mensaje, entonces la información que llega a la gente no es la correcta. Usted me preguntó sobre la sensación de inseguridad. ¿No considera que la manera en que se transmiten las noticias, la forma en que se entrevista a los funcionarios, impacta directamente en esa percepción? Uribe abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Yo presento los hechos. La gente saca sus conclusiones. ¿Qué hechos, Adrián? Harfuch insistió sin piedad. Los hechos que elige mostrar, supongo. Porque hay muchos hechos. Existe el hecho de que esta ciudad, a pesar de sus complejidades, sigue funcionando cada día gracias al esfuerzo de miles de servidores públicos, incluyendo a los policías que usted con tanta frecuencia menosprecia con generalizaciones. Existe el hecho de que hay ciudadanos comprometidos colaborando con las autoridades. Esos también son hechos. ¿Por qué esos hechos reciben tan poca cobertura en espacios como este? Un murmullo de acuerdo se extendió entre una parte del público. Otros permanecían en silencio, atónitos por el giro que había tomado la conversación. Las plataformas digitales, invisibles pero omnipresentes, seguramente estarían ardiendo con etiquetas que inmortalizarían el momento. Mire, secretario, Uribe se enderezó tratando de recomponerse. Hizo un esfuerzo visible por recuperar su energía. No me va a dar lecciones de periodismo aquí. ¿O sí? Porque yo tengo años en esto y sé lo que le interesa a la gente. A la gente le atrae el escándalo. Lo interesa el morbo. Le interesa saber si el político de turno está robando o no. Esa es la realidad. Esa es la realidad, Adrián. O esa es la realidad que genera ganancias. La pregunta de Harfuch fue como un golpe directo. Porque hay una enorme diferencia. Y si su principal interés es obtener ganancias,
Entonces quizás deberíamos cuestionar la naturaleza de su producto. ¿Está ofreciendo información o está ofreciendo sensacionalismo? ¿Está ofreciendo crítica constructiva o está ofreciendo burla? Uribe se pasó una mano por el cabello. Un gesto de frustración y desesperación. Pero es que usted no lo entiende. Así funciona el medio. Si no das de qué hablar, si no eres controversial, te devoran. La competencia es feroz. Comprendo la competencia, Adrián, asintió Harfuch. Pero también comprendo la ética y comprendo la responsabilidad. ¿O es que esas palabras ya no significan nada en el mundo del espectáculo o del periodismo de entretenimiento? Hizo una pausa, dejando que sus palabras hicieran efecto. Permítame hacerle una pregunta directa, Adrián. Esta noche, antes de mi llegada, ¿recibió usted alguna sugerencia sobre la línea de preguntas que debía seguir? ¿Alguna recomendación sobre los temas en los que debía insistir? El rostro de Uribe se transformó. La palidez se convirtió en un rojo intenso que le subió desde el cuello. Sus ojos se abrieron con una mezcla de pánico y enfado. Eso es una difamación. ¿Está insinuando que soy un títere? ¿Que alguien me dice qué preguntar? Nadie me dice qué hacer. Yo soy Adrián Uribe. Su voz tembló no solo de rabia, sino quizá de algo más. No estoy insinuando nada, Adrián. Estoy preguntando, corrigió Harfuch, su tono sí. Sereno, lo que hacía que la agitación de Uribe pareciera aún más descontrolada. Porque es curioso cómo ciertos temas, ciertas críticas, se repiten con una sincronía asombrosa en diferentes espacios, como si siguieran un libreto no escrito. Un libreto que busca tal vez minar la confianza en las instituciones, generar un clima de desorden. Y usted, con su enorme popularidad, sería una pieza muy valiosa en ese juego. ¿No le parece? El silencio en el estudio era total. Las luces parecían enfocarse con una crueldad quirúrgica en el rostro desfigurado de Uribe. El público estaba dividido entre la conmoción y una especie de fascinación mórbida. Nunca habían visto al comediante así, tan vulnerable, tan expuesto. Yo no participo en ningún juego, balbuceó Uribe. Yo solo hago mi show. Pero su show, Adrián, tiene repercusiones en el mundo real, replicó Harfuch. Sus bromas sobre la policía pueden desmotivar a los buenos elementos. Sus críticas infundadas pueden socavar la credibilidad de quienes sí están tratando de impulsar un cambio. Su irreverencia selectiva puede ser interpretada, y con razón, como una postura tendenciosa. Usted se presenta como el Víctor, Carmelo, personajes agradables e inofensivos. Pero el Adrián Uribe que está aquí esta noche, el comunicador, posee un poder real. Y la pregunta es, ¿al servicio de quién o de qué está utilizando ese poder? Uribe miró hacia la cabina de producción, sus ojos implorando una interrupción, un corte comercial, algo que detuviera esa hemorragia de su imagen pública. Pero las cámaras continuaban grabando. El realizador, probablemente bajo instrucciones de los directivos del canal, había decidido dejar que la escena se desarrollara hasta sus últimas consecuencias. Esto era oro para la televisión, aunque fuera a costa de su estrella principal. Mire, Adrián, Harfuch continuó, su voz, ahora un poco más suave, pero no menos punzante. Usted y yo, en el fondo, buscamos lo mismo. Una ciudad más segura, un país mejor. Pero los caminos que elegimos para llegar a ese punto son diferentes. Yo elegí el camino del servicio público, con todos sus riesgos y amarguras. Usted eligió el camino de la comunicación, del entretenimiento. Ambos son válidos, pero ambos conllevan una gran responsabilidad. Hizo una pausa y luego asestó el golpe definitivo, el que resonaría por mucho tiempo. La máscara que usted usa en sus personajes, Adrián, es parte del espectáculo. Pero me pregunto si esta noche, sin quererlo, no se le ha caído otra máscara, la del comunicador imparcial, la del crítico objetivo. Y me pregunto si lo que hemos presenciado es al verdadero Adrián Uribe o simplemente a otro actor interpretando un papel que alguien más le escribió. Un jadeo colectivo recorrió el estudio. Adrián Uribe se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como si acabara de recibir un impacto del que no podría recuperarse. Las palabras de Harfuch flotaban en el aire, cargadas de un peso devastador. El secretario de Seguridad no solo había respondido a las preguntas, había puesto al entrevistador bajo un escrutinio implacable, cuestionando su ética, su independencia, en última instancia, su autenticidad.
La premisa de la historia se había cumplido al pie de la letra. Omar Arfuch había expuesto a Adrián Uribe en su propio programa, y la revelación había tomado el control total del estudio, dejando a todos, empezando por el anfitrión, en un estado de shock. El impacto de las últimas palabras de Omar Arfuch fue como una onda expansiva que silenciaba por completo el foro. Adrián Uribe permanecía inmóvil en su asiento, su habitual elocuencia aniquilada. La sonrisa que era su sello distintivo se había desvanecido, reemplazada por una expresión de asombro y una vulnerabilidad que nunca antes había dejado ver en público. Las luces del estudio que normalmente lo hacían brillar ahora parecían exponer cada grieta en su armadura de comediante. Por unos largos segundos, nadie dijo nada. El único sonido era el zumbido apenas audible de los equipos electrónicos y la respiración contenida del público. Las cámaras seguían fijas en Uribe, esperando una reacción que no llegaba. Parecía haber envejecido una década en la última hora. Finalmente, fue Arfuch quien rompió el tenso silencio, su voz manteniendo la misma calma que había exhibido durante toda la entrevista. Adrián, mi intención no ha sido agredirlo personalmente, aunque pueda dar esa impresión. Mi objetivo es invitar a una introspección profunda sobre el papel que cumplen los comunicadores en nuestra sociedad, en especial en temas tan delicados como la seguridad. Uribe tragó saliva con dificultad. Levantó la vista lentamente. Sus ojos encontraron los de Arfuch y por primera vez no había desafío en ellos, solo una especie de desconcierto. Secretario, comenzó, su voz ronca, casi un susurro. Usted ha sido muy severo. La verdad a veces es severa, Adrián, replicó Arfuch, sin asomo de triunfo en su expresión, solo una seriedad inquebrantable. Pero es indispensable, y creo que el público merece esa verdad, sin filtros que la distorsionen, sin intereses ocultos que la manipulen. Uribe asintió lentamente, como si las palabras de Arfuch estuvieran calando hondo, desmantelando las defensas que había construido durante años. Miró a su alrededor, al público que lo observaba con una mezcla de lástima, curiosidad y en algunos casos, una nueva forma de respeto hacia el hombre que había conseguido lo impensable, callar y exponer al rey de la comedia osada. El productor, a través del auricular de Uribe, finalmente dio la señal. El tiempo se terminaba. La entrevista, que había comenzado como cualquier otra, se había convertido en un evento televisivo sin precedentes, uno que sería comentado y analizado durante semanas. Bueno, secretario, Uribe carraspeó, tratando de encontrar las palabras para finalizar el segmento, para poner fin a esa prueba. Le agradezco su tiempo y su claridad. La palabra claridad salió con dificultad, como si estuviera aceptando la validez de todo lo que Arfuch había expresado. Ha sido una conversación intensa. Lo ha sido, Adrián, convino Arfuch, y espero que también haya sido fructífera para usted, para mí y para la gente que nos ha visto. Se puso de pie y Uribe, casi por inercia, hizo lo mismo. Aunque sus movimientos eran lentos, pesados, se miraron por un instante. El contraste entre los dos hombres era más evidente que nunca. Arfuch, erguido, tranquilo, con la autoridad natural de quien ha enfrentado peligros reales y se mantiene firme en sus convicciones. Uribe, ligeramente encorvado, visiblemente afectado, con la máscara de su personaje hecha pedazos a sus pies. Estrecharon las manos. El apretón fue breve, protocolario. No hubo la calidez ni la camaradería que a veces surgían al término de las entrevistas de Uribe. Solo una tensión remanente, el eco de una batalla verbal que había dejado secuelas. Gracias por venir, secretario Arfuch, dijo Uribe, su voz apenas audible sobre el murmullo que empezaba a crecer entre el público ahora que la confrontación directa parecía haber terminado. Gracias a ti por la invitación, Adrián, respondió Arfuch. Se dio la vuelta y con paso firme abandonó el set, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Las cámaras volvieron a enfocarse en Uribe, quien permanecía de pie junto a su mesa, solo bajo las intensas luces del estudio. Por un momento pareció que iba a decir algo más. Quizás intentar un chiste para relajar el ambiente, para recuperar algo de su antiguo ser. Pero las palabras no salieron. Simplemente miró a la cámara principal. Su rostro, una mezcla de emociones indescifrables. Sorpresa, humillación, tal vez incluso un atisbo de revelación personal. El productor dio la orden de ir a un corte comercial. Las luces principales del set se atenuaron ligeramente.
El público comenzó a moverse, a hablar en voz alta, comentando lo que acababan de presenciar. Adrián Uribe se dejó caer en su silla, exhalando un largo suspiro que pareció llevarse consigo los últimos vestigios de su energía. Se cubrió el rostro con las manos por un instante, como si quisiera aislarse del mundo. El espectáculo había terminado. Al menos esa parte. La entrevista había llegado a su fin, pero el impacto de lo sucedido apenas comenzaba a sentirse. Omar Arfuch se había marchado, pero su presencia y sus palabras permanecerían flotando en el estudio y en la mente de millones de televidentes durante mucho tiempo. Adrián Uribe, el hombre que vivía de su ingenio y su habilidad para manejar cualquier situación con humor, había sido confrontado con una realidad que iba más allá de las cámaras y los aplausos. La máscara había caído y lo que quedaba era un hombre enfrentado a las consecuencias de sus propias palabras y acciones en el escenario más público posible, su propio programa. El episodio había tomado un rumbo que nadie, ni el propio Uribe, ni sus productores, ni mucho menos el público, podría haber anticipado, y con el inevitable final de la entrevista y la despedida de ambos protagonistas, la historia de esa noche inolvidable llegaba a su término, dejando una estela de interrogantes y reflexiones que resonarían por mucho tiempo.